doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge y máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Ha sido también letrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y profesor en numerosas actividades, en numerosos másteres, títulos propios en materia de urbanismo, en materia de medio ambiente, en materia de incluso materias relacionadas con el derecho comunitario. Junto a esa faceta académica que a mí siempre me gusta resaltar de él, porque como comento en muchas ocasiones, los que nos dedicamos solo a la academia tenemos una sana envidia de él, porque esa es su versión académica, pero por lo que, podríamos decir, le pagan, no todo lo que se merece, pero por lo que le pagan mensualmente el gobierno español, es por ser fiscal, por formar parte de la carrera judicial. Actualmente es fiscal de sala del Tribunal Supremo y, como también todos vosotros conocéis, desde hace 3 años son, 4, 5 años, es el encargado, es el fiscal coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Por lo tanto, como os digo, él compatibiliza hasta la máxima expresión y con la máxima solvencia todo lo que es su labor profesional en la Fiscalía con lo que es la actividad académica. Por lo tanto, para nosotros siempre es un placer recibirlo en la universidad y, como siempre anunciamos antes de sus intervenciones y comprobamos a la finalización de las mismas, seguro que aprenderemos mucho, será importantemente aprovechada por todos nosotros y, además, bueno, como él es el hacedor y él es el alma mater de esa Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, el tema que tiene que abordar en la mañana de hoy, que es el papel del Ministerio Fiscal en la lucha contra la corrupción urbanística, pues es la persona obviamente más indicada para exponernos todos esos temas. Le agradezco a Antonio una vez más el que haya venido a Salamanca. Desde hace mucho tiempo yo lo bauticé como el padrino no el padrino en plan Michael Corleone, sino el padrino en buen sentido de todas nuestras actividades académicas, porque desde la primera, desde aquel pequeñito libro de corrupción que hicimos Eduardo y yo, que publicamos en el año 2000, él siempre está con nosotros y siempre en estas épocas. Por lo tanto, reitero el agradecimiento y reitero que queda comprometido para el año que viene, en las mismas fechas, si no en varias ocasiones antes, volver por estas aulas. Muchísimas gracias, Antonio, un placer y te escuchamos. Muchísimas gracias, Nicolás. La verdad es que venir aquí es... Primero, me encanta Salamanca, me voy con el ego absolutamente por los aires. Es lo que pasa cuando es presentado uno por amigos, entonces digamos que debe ser alguna perspectiva a nivel de terapia profesional de interés. Sinceramente, muchísimas gracias y bueno, me gustaría hablar, hay varios aspectos que quisiera subrayar porque ha habido 2 o 3 novedades francamente interesantes a nivel de... y creo que se han producido también nuevas perspectivas a nivel de corrupción. Tengo la impresión que en materia de urbanismo y corrupción, a pesar del hecho de que hay un descenso importante de la actividad constructora y de la actividad urbanística, se plantean nuevas posibilidades de futuro que me parece que van a ser absolutamente determinantes para que sigamos inmersos todavía durante algunos años en todo lo que es corrupción. Me temo, consecuentemente, que vamos a seguir teniendo trabajo. Es interesante porque las diferentes memorias vienen señalando desde hace algunos años, las memorias de las diferentes fiscalías de España en medio ambiente y urbanismo, vienen señalando precisamente esto, que si tenemos en cuenta, si tomamos en consideración el hecho de que cada vez hay una inversión económica inferior o más pequeña, que se construye menos, etcétera, etcétera, a nivel de la perspectiva delictiva en temas de ordenación del territorio y urbanismo, necesariamente la materia tiene que caer, tiene que bajar, pero la práctica me temo que no es exactamente así, porque a pesar de que va decreciendo esa actividad, sin embargo, la perspectiva delictiva se mantiene, y de hecho hemos observado nuevas formas de comportamiento que son sintomáticas de que la situación, por lo menos durante algunos años, se va a mantener, salvo si se ponen las medidas adecuadas o se consigue que la norma se aplique de una manera precisa, de una manera eficaz, pero esto está todavía por ver. Bien, en primer lugar, como el título de mi intervención es
la intervención de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción urbanística, les comentaré que desde el punto de vista práctico nos podemos sentir satisfechos porque básicamente desde que se crea la Fiscalía en el año 2006 y hemos ido concretando, localizando y recopilando las diferentes sentencias que se van dictando por parte de los jueces en los tribunales españoles en la materia, no ha habido absolutamente en ningún momento ningún retroceso ni ninguna parada, ni retroceso ni parada. En el año 2006, cuando, digamos un poco a ojo de buen cubero, porque el sistema de estadísticas que teníamos en aquel momento era bastante deficiente, conseguimos localizar algo más de 300 sentencias de condena en España en materia de medio ambiente y urbanismo. Desde aquel momento no se ha parado. En el año 2009, fíjense ustedes que estamos hablando de 300 sentencias en el año 2006. Bueno, pues en el año 2009 las sentencias que se dictan son 607 sentencias condenatorias en materia de medio ambiente y urbanismo. A esto había que agregar 17 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo también de condena. Y esto fue en el 2009, o sea que de 300 que había en el 2006, en el 2009 se han duplicado. Y lo interesante es que en el 2010, que son las últimas estadísticas que hemos conseguido, vemos que el proceso sigue desarrollándose exactamente a través de las mismas pautas que hemos visto hasta este momento. En el 2006, 300, vienen sumándose aproximadamente cada año unas 100 sentencias de condena más, y ese proceso ha continuado. Entonces hay 607 de condena en el 2009 y en el 2010 hay 687 sentencias condenatorias, más 4 condenatorias que dicta el Tribunal Supremo, 691. Luego les diré que, por contra, y se sigue exactamente con las mismas pautas, las sentencias absolutorias vienen siendo una tercera parte de las sentencias condenatorias. O sea, de cada 3 sentencias que se dictan por los tribunales españoles, 2 son condenatorias y una es absolutoria. Por lo tanto, en el 2009, 607 condenatorias, en el 2009, 244 absolutorias. En el 2010, 687 condenatorias y 282 absolutorias. Por lo tanto, se mantiene esa proporción, lo cual se pone de manifiesto que realmente el sistema es eficaz porque permite que el código se siga aplicando y seguimos unas pautas muy similares, de manera que no solamente no se ha producido un retroceso, sino tan siquiera un bajón. Casi 100 sentencias de año en año. Bueno, imagino que habrá un momento en el que la situación se interrumpa, porque es cierto que hay un proceso que nos obliga a investigar más y mejor cada vez, pero también es cierto que hay un determinado límite delictivo que, cuando alcancemos ese límite, lo mismo que ocurre con los delitos contra la propiedad o los delitos contra la vida e integridad física, pues habrá una cierta forma de estabilidad. Bueno, pues todavía a este límite no hemos llegado y, consecuentemente, seguimos aumentando de año en año 100 sentencias. Les diré también que el grueso de estas sentencias condenatorias es, con mucho, la temática en ordenación del territorio y urbanismo. De las 607 sentencias de condena del año pasado, del 2009, 24 lo fueron por medio ambiente, 386 por ordenación del territorio y urbanismo, 13 en patrimonio histórico, 80 flora y fauna, 85 incendios forestales y 19 malos tratos a animales domésticos. Esa pauta se mantiene en el 2010, porque de las 687 sentencias condenatorias que se desglosan, mejor dicho, que se consiguen, las materias se desglosan de la siguiente forma: 31 lo fueron en medio ambiente, 426 en ordenación del territorio y urbanismo, 10 patrimonio histórico, 96 flora y fauna, 96 incendios forestales y 28 malos tratos a animales domésticos. Solo en patrimonio histórico ha habido un pequeño bajón, el resto, prácticamente en todas las cifras, se sigue aumentando esa tendencia.
Es curioso porque si esto lo centramos en temas de corrupción stricto sensu, la mayoría de los supuestos en materia de ordenación del territorio y urbanismo son supuestos de corrupción. Lo que pasa es que saben ustedes, aunque de esto lógicamente no vamos a hablar, el concepto de corrupción es infinitamente más amplio y la lista de posibilidades delictivas que se incluyen en el concepto de corrupción es elevadísima. Pero la mayoría que tenemos en ordenación del territorio y terrorismo, de alguna forma lo podríamos calificar de corrupción y sobre todo hay muchísimos casos de prevaricación. Bueno, pues el recuento que se ha hecho a nivel de corrupción stricto sensu, que es más complicado y lógicamente en esto no entra la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, por razones evidentes, pero el recuento que se ha hecho más reciente es la comparecencia del Fiscal General del Estado en el Parlamento Español el 18 de noviembre del 2009. Vino a poner de manifiesto el Fiscal General del Estado en el Parlamento, y esto relativamente reciente, la existencia en aquel momento de 750 procedimientos por corrupción. De estos 750 procedimientos, 600 estaban judicializados y 150 aproximadamente estaban seguidos por el Ministerio Fiscal, con aproximadamente 800 implicados. Y se ponía de manifiesto que casi todos eran supuestos de corrupción urbanística, la gran mayoría. Bueno, entonces esa básicamente es la situación. ¿Por qué tenemos tanta corrupción urbanística en España? Bueno, permítanme que les haga una serie de consideraciones de carácter conceptual y sociológico que nos explican por qué se ha llegado a esta situación. Veremos también de qué forma se ha ido aplicando el Código Penal hasta el presente momento con cierto éxito. La prueba es los datos y las cifras que les he dado y después les explicaré desde el punto de vista de Fiscalía qué es lo que nos depara el futuro, que es ciertamente preocupante y es lo que a mí personalmente me resulta más perturbador. Bien, en primer lugar, a nivel conceptual, les comentaré que realmente el problema con el urbanismo y su vertiente penal tiene que ver con la concepción que tiene el español de a pie de la vivienda. Realmente la vivienda es, en este momento, según multitud de estadísticas, y esto lo pueden conseguir hasta del Google, es uno de los aspectos más importantes a nivel de preferencias del ciudadano medio español. De hecho, para el ciudadano medio español, salvo la familia, no hay nada tan importante en el presente momento como la vivienda. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Es un proceso un tanto extraño que... aquí intervienen los psicólogos. He visto varias interpretaciones. La que más me convence es la de el catedrático Enrique Gil Calvo. Es un poco, digamos, en fin, parece una pequeña fábula, pero personalmente la encuentro completamente convincente. Digamos que hasta el año 1908, cuando se crea el Instituto Nacional de Previsión, la materia ni se suscita. Luego se constituye en el año 1919 el seguro obrero obligatorio, el retiro obrero obligatorio, que empieza a actuar y a tener efecto en la práctica en el año 1921, gracias a las aportaciones de los empresarios y de las propias autoridades de la administración nacional. En aquel momento no había autonomías, y al mismo tiempo que se hacen labores sociales con el seguro obrero o el retiro obrero obligatorio, uno de los aspectos que se tocan, por ser de enorme importancia, es la vivienda. Entonces, en los años 20 se empiezan a construir viviendas protegidas. De hecho, si se fijan ustedes, hay todavía infinidad de edificios en este país que, si miran ustedes la parte superior de la puerta, seguro o posiblemente, no todos, pero en determinadas zonas en Madrid es casi constante, se encuentra uno con una plaquita donde se habla del Instituto Nacional de Previsión, del Instituto Republicano de Bienestar. Hay diferentes denominaciones en virtud de las cuales se indica que aquello se construyó con fondos públicos y como una forma de facilitar la satisfacción de ciertas necesidades, en este caso indispensables, como es el habitáculo, para las clases poco pudientes del Estado español. Esta política de los años 20 continuó. Es interesante además porque
En España, por alguna razón que yo personalmente no entiendo, porque este planteamiento de viviendas sociales no es propio exclusivamente de España. Hay otros países en Europa que han seguido por las mismas pautas, pero no ha degenerado la situación como ha degenerado en España. De hecho, una de las políticas más fuertes del duce Mussolini en Italia fue también la vivienda social, pero por las razones que sea, algunas de las cuales las indica Enrique Gil Calvo, la cosa no degeneró en Italia como ha degenerado en España. Durante la dictadura esta perspectiva continuó desarrollándose y de hecho posiblemente las placas a las que hacía alusión son las más frecuentes en el presente momento porque se ven constantemente por todos lados. Seguro que por esta zona de Salamanca y alrededor de la estación de autobuses, si uno mira, pues aparece el Instituto Nacional de Previsión o el Instituto de la Vivienda, o denominaciones similares indicando las características propias de ese tipo de vivienda. Lo que dice esta interpretación a la que estoy haciendo referencia es que gracias a que la primera forma de tener propiedad de la clase no pudiente española, es decir, la inmensa mayoría de españoles, que es la clase no pudiente, por planteamientos de separación de clases bien determinados a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XVIII, vemos una enorme masa social pobre y una masa aristocrática que no puede calificarse como auténtica masa porque es más bien reducida, pero como forma de contraponerlas, una extensa, grandísima, enorme, la otra enormemente reducida. Bueno, pues cuando esa clase no protegida empieza a acceder a la vivienda, por primera vez tiene la propiedad en sus manos, cosa que no ha tenido jamás. En los años 40 esta perspectiva es masiva, se reparte vivienda, hay prácticamente vivienda protegida en casi todas las localidades de España, y hoy tenemos zonas como por ejemplo Cuatro Caminos en Madrid, que aquello hoy es una zona prácticamente de centro y además la vivienda es enormemente cara, pero bueno, en aquel momento era vivienda protegida y de precio absolutamente irrisorio, y quedan todavía esas viviendas ahí. Entonces, estos propietarios iniciales, a medida que la situación económica del país va haciéndose mejor y las aportaciones económicas por diferentes vías se incrementan y financieramente el país se desarrolla, esa clase pobre deja de ser clase pobre para convertirse en clase media. Esa clase media se enriquece y cuando tiene que invertir, invierte en vivienda, porque es lo que conoce. De una forma un tanto, digamos, alegre o cómica o con cierta sorna, el trabajo que les comentaba pues habla de que con la adquisición de la vivienda por parte de la clase baja que pasa a ser clase media, de alguna forma aparece en lugar del latifundista que había sido hasta ese momento el aristócrata, aparece el pisofundista, que es la persona de clase baja que ha pasado a ser de clase media pero que se está enriqueciendo y que invierte o compra solo aquello que conoce, el tipo de propiedad que domina. No compra acciones porque no sabe lo que es la bolsa, no compra obligaciones porque tampoco sabe lo que es el mercado, invierte exclusivamente en ese ámbito económico del que tiene conocimiento. Y consecuentemente esta enorme masa que era pobre y pasa a ser media, invierte en vivienda. Y entonces es muy normal el que haya cada vez más vivienda. Luego también se produce otro fenómeno interesante y es que incluso no teniendo vivienda o no invirtiendo en vivienda, mejor dicho, cuando se crea el Ministerio de la Vivienda en el primer gobierno socialista, en la legislatura anterior, una de las cosas que pone de manifiesto el Ministerio es que realmente, aparte de esa inversión en vivienda, el español de a pie, por la razón que sea, siente una necesidad absolutamente imperante en comprar una segunda vivienda en una zona rural o en una playa o donde fuera. La situación es tan extraordinariamente potente que raro es el español que no tenga dos viviendas. Lo cual es una situación francamente curiosa porque desde el punto de vista económico, esta segunda vivienda es absolutamente chapucero. La inversión es una inversión
completamente inaceptable desde el punto de vista de la más estricta objetividad económica, porque según las estadísticas del Ministerio de la Vivienda, la ocupación de la segunda vivienda por el español de a pie no supera los 24 días al año, con una inversión que en los últimos años a nivel de precio es simplemente estratosférica. Entonces, bueno, pues estos elementos han ido determinando una enorme demanda de vivienda. Esto hasta aquí tampoco supone un grave problema, ¿vale? O sea, que se pide vivienda y las leyes del mercado suponen que allá donde hay demanda, pues aparece lógicamente también la oferta y se construye cada vez más. ¿Qué ocurre? Pues el tema ya se empieza a ver complicado cuando aparece la Constitución Española de 1978 y en su artículo 47 se viene a decir que la vivienda es algo que constituye un auténtico derecho para el español, pero al mismo tiempo se deja claro en el artículo 47 de la Constitución del 78 que las autoridades harán absolutamente lo posible y lo imposible para evitar la especulación del suelo. Ya en el año 78 el problema estaba ahí. ¿Qué ha ocurrido después? Bueno, pues lamentablemente el suelo cuya especulación está prohibida se especuló sobre él. Las diferentes leyes del suelo que han ido apareciendo se han ido, digamos, interpretando de una forma absolutamente inaceptable. El texto refundido de la Ley del Suelo del 92 me parece que es la última norma con ciertos rasgos de sensatez. Hay un determinado momento en el que el Tribunal Constitucional Español, concretamente en el año 2007, dicta una sentencia que prácticamente vacía de contenido el texto refundido de la Ley del Suelo del 92, acto seguido aparece la Ley del Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998 y con la Ley del Suelo y Valoraciones se da el pistoletazo de salida para construir sin limitaciones. Aquello fue el desmadre más absoluto, es decir, si ya por una parte el español de a pie se estaba planteando la inversión en la vivienda por diferentes vías, bien como inversión propiamente dicha, bien como segunda vivienda, si además se añade unas facilidades a tenor de una base normativa nueva que permiten que todo aquello, utilizando un lenguaje poco filosófico pero absolutamente exacto, se desmadre, pues el desmadre pura y simplemente tuvo que ocurrir. Se ha empezado a poner cierto orden cuando ya estalla la burbuja inmobiliaria y cuando se publica, se promulga la anterior Ley del Suelo, actualmente texto refundido y bueno, el problema es que cuando aparece ya el texto refundido, los esquemas de lo que es la corrupción en materia de urbanismo ya están puestos. No son pequeños excesos en materia de construcción, son planteamientos absolutamente organizados y enormemente problemáticos. Por eso, lo que les comentaba anteriormente, en el sentido de que el modus operandi a nivel de delincuencia urbanística y corrupción va a continuar, todo ello se debe precisamente porque el esquema está hecho ya, y como el esquema está hecho ya, pues seguramente se va a continuar. Ahora todo depende de nosotros si somos sensatos y eficaces a la hora de aplicar la norma nueva y si al mismo tiempo intentamos que se ejecuten las sentencias de la forma adecuada. Bien, ¿qué ha ocurrido también para que la cosa se agravara? Pues básicamente la sentencia de 1997, que deja sin efecto el texto refundido de la Ley del Suelo del 92, con el esquema organizativo interno en materia de competencias que viene a establecer, desprovee totalmente de competencias a las autoridades centrales y todas las competencias en materia de suelo pasan a la comunidad autónoma y pasan también a los municipios. La comparecencia del fiscal general del Estado en el 2009, cuando habla de temas de corrupción, se centra mucho en el tema de la corrupción en los ayuntamientos. ¿Y cómo se suscita la corrupción en los ayuntamientos? Pues básicamente en los años 70, con una perspectiva absolutamente alegre, lo que se viene a establecer de entrada es que todo lo que son aprovechamientos urbanísticos, el 10% de los mismos se va a dar gratis et amore, sin más, a los consistorios. O sea, cifras económicas absolutamente estrafalarias. Luego, ya saben ustedes que sociológicamente hay diferentes clasificaciones de alcaldes,
Committee Leader, Organizer Management, Strong Mayor, que es el alcalde fuerte y potente. Pues bueno, de esta clasificación, uno es el alcalde fuerte y potente, el Strong Mayor, que implica absoluto dominio y control de todo. Las otras dos opciones son, de alguna manera, un alcalde que es un líder político pero que está dominado por comités, y el otro es simplemente pues un empresario más, con los controles que puede tener cualquier tipo de empresarios. Estas dos opciones en España no triunfa el Strong Mayor, el alcalde fuerte, y bueno, con esa disponibilidad del 10% ya desde los 70, con esta perspectiva de actuación, con la sentencia del Constitucional del 97, que pasa prácticamente todas las competencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, simplemente lo que faltaba era poner la tarta dentro del microondas y esperar que transcurrieran unos minutos para que la tarta estuviera absolutamente cocida. Y esto es lo que tenemos, una tarta perfectamente cocida y además con una perspectiva expansiva extraordinaria. Llegados a este punto, permítanme que asocie la temática ambiental y la temática en materia de ordenación del territorio y urbanismo. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que si en su momento hubo alguna duda, hoy tenemos absolutamente claro que no se pueden desgajar uno del otro. Fíjense ustedes que ya en el año 1990, cuando el entonces fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, ante la existencia de un artículo en el Código Penal en materia de protección ambiental, que por supuesto no se aplicaba de ninguna de las formas, voy a ver cómo se aplica esto, ¿no? Elabora una circular dando instrucciones a los fiscales para que consigan la aplicación de esta norma de protección penal ambiental. En esta circular, que es extensa y se toca prácticamente todo, se toca vertidos, el medio marino, se toca basureros y vertederos, se toca contaminación del aire, es una circular francamente amplia, y uno de los temas que toca como consecuencia de los vertederos y vertidos es la actuación de los consistorios. Ahí lo que se viene a poner de manifiesto, y se les da simplemente una pincelada a los fiscales en relación con la problemática, se pone de manifiesto que ciertamente esa visión rusoniana de los ayuntamientos, de contrato social, donde todos somos buenos y nos unimos precisamente para ser más buenos todavía, no es del todo cierta. Lo que se viene a indicar es, se dice, señores fiscales, con todas estas normas, con todas estas instrucciones, con todas estas recomendaciones que se dan a nivel de conseguir que en los consistorios se aplique la normativa ambiental y por ende no existan delitos contra el medio ambiente, cuando se ha elaborado la circular y se ha examinado la situación de muchos consistorios, observamos una actitud por parte de muchos de estos consistorios donde lo que prima es la perspectiva no precisamente de contrato social, sino de captación económica desmedida. Y se les viene a decir a los señores fiscales, si ven ustedes algo raro, sobre todo en materia de urbanismo, y se dice ya en el año 1990, aunque no haya un delito en materia de urbanismo y ordenación del territorio, estén ustedes ojo a visor, porque puede haber alguna falsedad, puede haber alguna estafa, puede haber alguna apropiación indebida en temas que tienen que ver con la ordenación del territorio y urbanismo. O sea, se dio ya en aquel momento una llamada de atención para que los fiscales se pusieran en guardia en relación con este aspecto. Es curioso porque después ha habido bastantes informes. Por ejemplo, hay un excelente informe en el año 1993 del Tribunal de Defensa de la Competencia, y ahí el Tribunal de Defensa de la Competencia, con un realismo absolutamente acuciante, reconoce que la situación a nivel de consistorios es muy preocupante y que hay muchos excesos que pueden degenerar en delitos. Pero también se viene a decir, bueno, como realmente a nivel de consistorios las aportaciones económicas más fuertes son las procedentes del urbanismo y la ordenación del territorio, como no cambie el esquema, poco se puede hacer. Después el Tribunal de Cuentas dice algo absolutamente llamativo, y es que aproximadamente el 25% de aquellas aportaciones o subvenciones que reciben los partidos políticos proceden
de los ayuntamientos, lo cual es una paradoja. Porque si el ayuntamiento recibe poco de las autoridades y sobre todo se subvenciona con el urbanismo, al final se convierte en una pescadilla que se muerde la cola, pero francamente con auténtico gusto, con verdadera gana. El informe Alternativas que se presenta al Parlamento, al Congreso de los Diputados, aquí se dice, con lo cual ya queda toda la situación y el espectro perfectamente bien expresado, bien plasmado, que del 30 al 40% del presupuesto de los consistorios procede del urbanismo. Claro, con estos mimbres, pues indefectiblemente teníamos que tener los cestos que finalmente tenemos. Bueno, llámenle cesto o llámenle tarta, previo paso por el microondas, pero en cualquier caso un esquema delictivo perfectamente claro, perfectamente bien determinado y con efectos económicos absolutamente escandalosos. Fíjense que la primera referencia que he hecho en relación con la Fiscalía de Medio Ambiente, la circular es Medio Ambiente, perdón, con la Fiscalía General del Estado, en el año 1990, la circular de 1990, la 1-1990, la circular es para Medio Ambiente. Curiosamente después, a medida que la normativa en materia de medio ambiente se ha ido aplicando, en medio ambiente hemos estado viendo casos extremos de corrupción. Muchísimos. De hecho, la primera sentencia en materia de medio ambiente, la del 30 de noviembre de 1990, ya nos puso a todos ojo a visor de que verdaderamente los atentados contra el medio ambiente en general se suelen cometer por particulares o por empresas, pero también se pueden cometer y con una enorme facilidad por parte de la propia administración. Lo cual es llamativo y además es algo que nadie esperaba, porque fíjense ustedes que el esquema se establece inicialmente en relación contra el delito de medio ambiente era pues una plena confianza con la administración. Si se van ustedes al artículo 45 primero de nuestra Constitución, que es el artículo que habla del medio ambiente, y creo que en breve tendremos que seguir con los pasos que ha abierto la Constitución ecuatoriana, extraordinaria por cierto en relación con estas últimas aportaciones, porque habla por primera vez del medio ambiente como entidad propia que tiene sus propios derechos. Yo recuerdo cuando aquel que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América, Ralph Nader, escribió su famosa obra Have the Trees Standing, o sea, tienen derecho los árboles están legitimados para actuar ante los tribunales y defender sus derechos. La verdad es que aquello nos pareció un planteamiento precioso, pero absolutamente irreal. Luego ha pasado con Ralph Nader lo mismo que ha pasado con Julio Verne, que ha superado totalmente aquel planteamiento imaginativo inicial, porque lo que planteaba Ralph Nader y que nos parecía a todos precioso pero estrictamente especulativo, Ecuador lo ha incorporado ya y habla de la Pachamama como la esencia del medio ambiente y que tiene sus derechos propios. Y esto además, pues, estoy absolutamente convencido de que el resto de países en América del Sur y posiblemente después en Europa sigan exactamente por el mismo cauce. Bien, pues esa protección ambiental constitucional que en España tenemos en el artículo 45 habla primero del medio ambiente como derecho de ver, esto no requiere ningún tipo de explicación, es lógico, pero luego el párrafo 2 del artículo 45 habla de que la gestión de los temas ambientales y la explotación y control de los recursos naturales tiene que estar indefectiblemente en manos de la administración. O sea, es el buen padre de familia del medio ambiente. Claro, ¿quién espera que el buen padre de familia del medio ambiente realice actos de violencia doméstica? Bueno, pues al final hemos visto que hay mucha violencia doméstica en ese esquema de buen padre de familia absolutamente perturbado. Claro, tal es así que el Código Penal, cuando protege el medio ambiente en España, recoge el párrafo 2 del artículo 45 de la Constitución, el medio ambiente del que su buen padre de familia es la administración, y en el párrafo 2 del artículo 347 bis, delito contra el medio ambiente, lo que se dice es que cuando se cometa el delito contra el medio ambiente, pero además de una forma clandestina y fuera del control administrativo,
o desobedeciendo las órdenes de la administración, o mintiendo o engañando a la administración, etcétera, etcétera, se aplicará la pena superior en grado. Entonces, la Constitución deja claro cuál es el rol de la administración en el medio ambiente, y el párrafo 2 del artículo 347 bis, primer delito contra el medio ambiente en España, refrenda el párrafo 2 del artículo 45 de la Constitución y establece que la administración es el colaborador del juez y del fiscal más normal, más próximo y más inmediato, y que defraudar a la administración en temas de medio ambiente puede comportar un aumento serio de la pena. Tal es así que la conducta inicial en el delito contra el medio ambiente, la pena adscrita al mismo era de 1 mes y 1 día, 6 meses, y si había alguna defraudación a la administración a tenor del párrafo 2 del 347 bis, la pena pasaba de 6 meses, 1 día, 6 años, o sea, cantidad. Bueno, pues luego vimos que la administración pues no es precisamente, la relación con los tribunales, de la misma con los tribunales, no es precisamente idílica. Esta sentencia 30 de noviembre del 90, siempre que tengo oportunidad la cito, porque primero fue la primera sentencia que tuvimos en España y además me parece que es una sentencia que jamás debemos olvidar. Les voy a simplemente plantear una pequeña descripción fáctica de lo que pasó y se darán ustedes cuenta de cuál era la visión que en relación con estas materias tenía la administración en aquel momento. Bueno, pues era una central térmica de capital estatal y por tanto de una compañía eléctrica, bueno, para qué elucubrar, Endesa Fexa. Estoy seguro que les suena familiar ese nombre. Bueno, pues esta empresa, que en aquel momento hoy ya no es española, hoy es italiana, es propiedad de Enel, pero en aquel momento era de capital estatal español, hasta el punto de que el presidente de Endesa era nombrado por el Consejo de Ministros. Y por lo tanto que había una fuerte intervención por parte de la administración, por parte del Estado incluso, en la gestión de Endesa. Bueno, pues Endesa tenía una central térmica en un pueblo en Barcelona que contaminaba seriamente con anhídrido sulfuroso. Hubo fuertes reacciones sociales porque parece que todo el mundo tenía problemas respiratorios en la ciudad, y luego a nivel material los ganaderos se quejaban también por el color amarillento que no verde del pasto y otro tipo de temas similares. Fueron llevados, bueno, la empresa o su gerente fue llevado a los tribunales después de la correspondiente denuncia y correspondiente investigación. Se ve que existía delito porque había emisiones de anhídrido sulfuroso a la atmósfera, luego había daños tanto a los bienes como lesiones a las personas, y luego por otra parte se infringía, porque es una norma penal en blanco, un requisito que establece la norma y que es que para que haya delito se tienen que infringir la norma protectora del medio ambiente que pueda existir en España en relación con esta concreta materia, en este caso contaminación atmosférica. Bueno, pues aparte de emisiones, que estas emisiones tenían efectos, es un delito de peligro, pero aquí se superaba el peligro, había daños, había lesiones, también se infringía la norma administrativa, por lo tanto el requisito de que se cumpla la norma penal en blanco se verificaba, se realizaba. Bien, yo no recuerdo exactamente cuál era el límite de emisión de anhídrido sulfuroso en aquel momento en España, pero se superaba, así que ya teníamos delito. Tan pronto se le recibió declaración al director de la central térmica, ocurrió algo totalmente inesperado, y es que la Administración Autonómica Catalana, la Dirección General de Industria, con todo el proceso penal en marcha, elevó el límite de emisión de anhídrido sulfuroso, con lo cual un requisito del tipo absolutamente esencial dejaba de cumplirse. Vamos, yo también esto lo pongo siempre como ejemplo. Es como si tratamos de aplicar el 368 del Código Penal en materia de tráfico de drogas, que también es una norma penal en blanco, o bueno, concepto jurídico indeterminado, no lo sé, lo que ustedes quieran, me da igual. Yo la verdad es que estos aspectos doctrinales luego en la práctica, lo importante es que hay que completar la norma con la norma administrativa, que en este caso es incluso tratados internacionales que dicen que son drogas, ¿no? Porque la cocaína o la heroína y tal no aparece en el Código Penal. Bueno, pues es como si el Ministerio de Sanidad en España
pues decidiera de un plumazo quitar la cocaína de la lista o la administración autonómica que fuera, quitara de la lista de drogas tóxicas o estupefacientes la cocaína, la heroína, el opio, lo que fuera. Y por una disposición administrativa, quitando de la lista este producto, la norma penal en relación con ese producto ya no se pudiera aplicar. Eso realmente es lo que pasó. Lo que pasa es que a ver quién es el chulo que se le ocurre hacer o adoptar semejante iniciativa en materia de drogas, pero bueno, en drogas es impensable, nadie osaría tomar esa iniciativa. Sin embargo, en materia de medio ambiente, en ese mundo confuso, abstracto, diletante, especulativo que es el medio ambiente, esta posibilidad no parecía del todo extraña. Y de hecho, yo ya ejercía profesionalmente la profesión que sigo ejerciendo. Estoy hablando del Pleistoceno inferior, porque la sentencia es del 90. Pues mi compañero en Barcelona que llevaba el tema, cuando me llamó y me lo contó, pues la verdad es que yo no daba crédito a mis oídos, ¿no? No digo a mis oídos porque era por teléfono. Claro, a ver qué haces, ¿no? O sea, es la administración. Luego pasó algo curiosísimo ahora lamento no haber puesto el pendrive porque tengo unas imágenes de otro asunto donde la administración actúa de una forma un tanto peculiar, que es el tema de Portmán en Murcia, pero bueno, si tenemos oportunidad, igual se lo muestro, se lo dejo. Entonces, cuando se eleva el límite de emisión de anhídrido sulfuroso, en principio se archiva el procedimiento, porque este modus operandi por parte de la administración nunca antes se ha llevado a cabo, y bueno, parece un tanto extraño, pero en fin, como nunca ha pasado, pues nadie lo cuestiona. Lo positivo es que la contaminación continúa después de archivarse el procedimiento y se siguen presentando denuncias y se siguen efectuando mediciones de emisiones e inmisiones, es decir, de lo que es el contexto global de la atmósfera y de lo que es la salida del humo a pie de chimenea, y se observa que se sigue infringiendo el límite de emisión de anhídrido sulfuroso después de la subida. Claro, como ya era una subida, pues se abrió otra vez el procedimiento penal, casi esperando que lo iríamos a archivar, porque nadie dudaba de la posibilidad de que la administración siguiera subiendo el límite de emisión de anhídrido sulfuroso, pero debió darles vergüenza y ya no lo subieron, lo cual permitió que el procedimiento penal fuera adelante y que se condenara al director de la central térmica, inicialmente a 3 años de privación, 3 meses de privación de libertad, y por un recurso del fiscal a 2 años de cárcel en el Tribunal Supremo. Lo interesante es que el Tribunal Supremo le pegó un rapapolvo fino al fiscal, planteándole por qué no había procedido penalmente contra el director general de Industria, que era el que había subido los límites de emisión de anhídrido sulfuroso, porque decía el Tribunal Supremo, posiblemente el director general de Industria ha cometido un acto de prevaricación, o posiblemente un supuesto delito contra el medio ambiente como cooperador necesario. El problema es que el tema estaba en el Supremo ya, nadie había deducido testimonio en aquel momento contra el director general, habían transcurrido muchos años y aquello había prescrito. Pero lo interesante es que en la primerísima de las sentencias que se dictaron se vio perfectamente claro que la administración puede cometer un delito exactamente igual que otro particular, sin olvidar que en este caso la empresa que delinque es una empresa de carácter y capital estatal. Claro, esta perspectiva ya la hemos visto posteriormente reproducida en la sentencia de Portmán. Pasó algo parecido y también se absuelve. Aquí no se condenó, se absolvió, porque la empresa está contaminando, pero la administración está santificando lo que hace la empresa. Y cuando llega al tribunal, el tribunal dice, mire, yo reconozco que hay un delito y además hay un delito agravado, porque se ha producido un deterioro irreversible catastrófico y se puede condenar hasta 6 años de cárcel, pero lo cierto es que la administración está renovando toda suerte de licencia, permisos, concesiones, de todo, y al hacer esto la administración está santificando el quehacer de la empresa, con lo cual pues no hay forma de hincar el diente, ¿no? Así que en los primeros temas de medio ambiente ya vemos la existencia
de supuestos de corrupción, y cuando la temática ambiental se sigue aplicando, vemos también que hay muchos aspectos ambientales que más que ambientales tienen que ver con la ordenación del territorio y el urbanismo. Por ejemplo, la sentencia de 14 de febrero de 1995 de la Audiencia Provincial de Valencia, que es un tema de aterramientos ilegales, como tal, el tribunal viene reconociendo que no es un tema contra el medio ambiente, sino un tema de ordenación del territorio, porque se está aterrando campos de cultivo para transformar el cultivo de un tipo a otro tipo distinto, pero no se efectúan vertidos contaminantes ni supuestos similares. O el Tribunal Supremo, la sentencia 13 de marzo del 2000, bueno, aunque es una sentencia más reciente, es del Código Penal anterior, que son vertidos pero procedentes de un restaurante, y el tribunal pone de manifiesto que hay un delito contra el medio ambiente precisamente por esos vertidos, pero el problema radica en que estos vertidos van a una ría, y que si hubiera habido ya normativa en materia de ordenación del territorio, se les hubiera condenado también, porque lo procedente hubiera sido que todo esto hubiera ido al alcantarillado y hubiera pasado por el correspondiente proceso de depuración. Como se incumple las normas más elementales en materia de ordenación del territorio, porque el restaurante está colocado, situado, erigido completamente fuera de planeamiento, se comete el delito contra el medio ambiente. Bueno, hay bastantes más sentencias posteriores donde vemos una clara ligazón entre el medio ambiente y la ordenación del territorio. Por eso, cuando llegamos al Código Penal de 1995, en España, el Parlamento considera que tiene que tratarse como medio ambiente, tanto el medio ambiente propiamente dicho, como la ordenación del territorio y el urbanismo, como el patrimonio histórico, como todo lo que tenga que ver con radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes son las que afectan y alteran el ADN, por tanto son básicamente energía nuclear. Las no ionizantes son, pues, las ondas electromagnéticas. Esto es también medio ambiente, incendios forestales, y con la reforma del Código Penal de 2003, malos tratos a animales domésticos. Pero ya ven ustedes que con esta perspectiva expansiva en materia de medio ambiente que ha continuado, pues la ordenación del territorio y el urbanismo se tratan dentro de los delitos contra el medio ambiente. Y luego lo realmente interesante, sobre todo a partir de la sentencia de 20 de diciembre del 2003, cuando el Tribunal Supremo dice que el bien jurídico protegido de todos estos elementos ambientales es el desarrollo sostenible, se establece ya el común denominador de todas estas opciones ambientales que pueden parecer independientes, pero que realmente no lo son, sino que son parte del mismo esquema, que es una perspectiva más amplia del medio ambiente y desde luego distinta a las simples vertidos y emisiones, que es lo que preveía el primer artículo en materia de tratamiento penal ambiental en España en el año 1983. Bien, les comentaré que el legislador español de 1995, que revisa todo este proceso, y de hecho a mí me consta que lo revisó porque tuve el honor de participar en dos comisiones de las muchas que se constituyeron. Cuando revisa todo este proceso y trata la protección del medio ambiente desde el punto de vista penal, decide que el actuar improcedente de la administración, que puede dar lugar a algo más que una simple infracción administrativa, llegando a temas de corrupción, tiene que ser tratado de manera específica en el Código Penal. Y como consecuencia de este planteamiento aparece en el Código Penal de 1995, en el artículo 320, la prevaricación para ordenación del territorio, en el artículo 322, la prevaricación para patrimonio histórico, y en el 329, la prevaricación para delitos contra el medio ambiente. Además es interesante porque lo que se hace en estas normas es, primero, aumentar el número de conductas delictivas frente a la prevaricación ordinaria del artículo 404, y además aumentar la pena. La prevaricación, la pena era de 6 años a 10 años
de inhabilitación. En estos artículos, el 320, 322 y 329, la pena que se viene a establecer es multa o privación de libertad, además de la inhabilitación hasta 10 años del artículo 404. Con el Código Penal nuevo, la verdad es que la materia ha quedado infinitamente mejor tratada, porque ahora el 322 lo que ha hecho, el 322 en patrimonio histórico, lo que ha hecho ha sido aumentar las conductas y aumentar la pena, lo cual pone de manifiesto que el Parlamento español sigue pensando que el problema no está resuelto y que hay que continuar tratando la materia cada vez con penas más duras. Es interesante porque permítame que les haga una pequeña reflexión que la recogí del profesor Fauré de una universidad belga en materia de medio ambiente, extrapolable también a la ordenación del territorio y urbanismo. Siempre estamos diciendo que es odioso que exista el Código Penal y que el Código Penal prevea penas y sobre todo que se aumenten las penas y que realmente es un fracaso social el que tengamos que aumentar las penas en una determinada materia. En diferentes investigaciones sociológicas que se han realizado en varias universidades belgas y que ha protagonizado el profesor Fauré, Michael Fauré, él dice lo siguiente, y además me llamó poderosísimamente la atención. Dice, en temas de medio ambiente, y esto es extrapolable también a temas de ordenación del territorio, realmente es muy poco lo que se aplica del Código Penal. Dice, aproximadamente solo un 10% de los hechos delictivos son penalmente tratados. Solo el 10%. De todas formas, ese 10% es un interesante acicate para que el autor del delito, o el posible autor del delito, no lleve a cabo la acción delictiva. Porque la amenaza del Código Penal, el péndulo del Código Penal está ahí. Ahora, la conclusión que se saca de esta investigación es la siguiente. Es preferible que se mantenga este status quo a que se aplique el Código Penal y que se impongan penas bajas. Si se imponen penas en temas de esta naturaleza, no estamos hablando del resto de delitos, cuantas más altas sean las penas aplicables, mejor. ¿Por qué? Porque por las características propias de la empresa, el capital que la misma tiene y la posibilidad de organizarse económicamente, si aplicamos penas de baja entidad o de pequeño calibre, lo va a asumir como un riesgo más y punto, y se acabó. Entonces, en temas de esta naturaleza, si se aplica el Código Penal, tiene que ser bien pertrechado de penas importantes, penas serias, porque de lo contrario, una pena de pequeña entidad simplemente se asume como un riesgo más, se internaliza y finalmente la empresa, cuando se trata de temas de medio ambiente en general, sigue cometiendo delitos. No olviden ustedes que la inversión que hay que hacer en medio ambiente es, y en ordenación del territorio también, generalmente extraordinariamente importante. No estamos hablando de una pequeña inversión en materia de seguridad del trabajo, ni supuestos similares, ni una inversión para regularizar a trabajadores. Estamos hablando de estudios extraordinariamente complejos, estamos hablando de filtros de altísima tecnología y de supuestos que exigen una inversión económica extraordinaria. Entonces, personalmente, cuando nuestro sistema penal en materia de protección de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, que así se llama la Fiscalía, sigue aplicando penas, pero cada vez el Código Penal viene acomodando penas de mayor entidad y de mayor calibre, por lo menos desde Fiscalía no tendemos a visualizar la materia como un fracaso del sistema, sino simplemente como una condición necesaria para conseguir que el sistema acabe siendo eficaz. Y todo esto basándonos en estudios
estrictamente científicos y perfectamente comprobables. Bien, dicho esto, me gustaría hacer algunas pequeñas consideraciones en relación con el futuro. Un aspecto preocupante a nivel delictivo de futuro es el hecho de que quien comete el delito que puede implicar corrupción, que suelen ser autoridades y funcionarios, porque sobre todo lo importante a nivel delictivo en materia de ordenación del territorio y urbanismo es la prevaricación, y la prevaricación la cometen autoridades y funcionarios, tienden a ser estas autoridades y funcionarios revalidados por las urnas. Un estudio de Transparencia Internacional de las últimas elecciones municipales y autonómicas demostró que el 70% de los imputados y condenados por temas de diferente naturaleza, pero corrupción, fueron reelegidos por parte del ciudadano. Claro, partiendo de esa perspectiva, esto ha llevado a los partidos políticos a un paso más adelante, porque la verdad es que no se han privado de ningún lujo a la hora de presentar candidatos a las últimas elecciones. Yo no he visto todavía ningún estudio al respecto indicando cuántos son los funcionarios y autoridades que han sido revalidados o que han pasado a ser de nuevo autoridades y funcionarios cuando antes no lo sean a través de las elecciones, pero posiblemente sean cifras escandalosas. Y seguramente un dato que no teníamos en las últimas elecciones es que entre los imputados tenemos ahora altísimas autoridades, cosa que no existía con anterioridad. Con lo cual nos encontramos que una conditio sine qua non para que se vea la corrupción, que es la autoridad y funcionario, en principio se va a mantener, porque si para cometer una prevaricación, que es la expresión más clara de la corrupción en la ordenación del territorio y urbanismo, hace falta que sea autoridad o funcionario, este requisito está prácticamente ya expresado. Otra cosa que me pone los pelos de punta es lo que expresan algunas memorias, y concretamente la memoria de Málaga, porque les comento que la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que es esto que tengo aquí y que por supuesto está a disposición de ustedes, lo que pretendemos es, se leen todas las memorias de España, de medio ambiente y urbanismo, y luego todo esto se sintetiza, se plasma en un trabajo de 200 folios y luego se incorpora las apreciaciones de la propia Fiscalía Central en Madrid. Y se intenta plasmar todo aquello que pueda ser interesante, importante o llamativo en relación con este tipo de delincuencia. Entonces, lo que vamos viendo año tras año son cambios sociales interesantes. Hasta ahora hemos visto cosas como, por ejemplo, pues partidos políticos que se dedican a presentar denuncias y querellas poco antes de las elecciones en temas de urbanismo y ordenación del territorio, ciudadanos que hacen exactamente lo mismo, pero respecto a políticos y temas de esta naturaleza, que alguno, pues, bueno, en fin, como vienen las elecciones, hay que machacar al contrario, y bueno, una forma de machacar al contrario es denunciándole antes de las elecciones. Esto realmente ya no tiene virtualidad porque estamos viendo que las urnas les da igual, o sea, que les reeligen, ¿no? Pero hemos dado un paso adelante, tal como expresa la memoria de Cádiz, que dice lo siguiente: se visualiza por parte de la Fiscalía la organización de verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales fruto de temas de corrupción, evitándose con ello las procedentes demoliciones. Los autores de construcciones ilegales se constituyen en asociaciones y se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística. Se añade que tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursos en procedimientos penales, sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que suponga la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos
proceso que en estos casos es especialmente gravoso precisamente porque el proceso edificatorio se ha hecho al margen de toda previsión legal, se financie con fondos públicos. Vamos a ver, es como si la droga que se ha incautado en un yate no solamente se legalice, sino que la distribución se pague con fondos públicos, por ponerlo simple. Esto es con impuestos de todos los ciudadanos, de suerte, eso sí, que las plusvalías que se generan con la regularización redunda en su propio exclusivo beneficio. Tales grupos organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, exigen su presencia en las juntas locales de seguridad y ante la pasividad del resto de los ciudadanos acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos. Esto se está produciendo ya en el sur de España. Por último, decirles que, bueno, los temas de corrupción que tenemos en materia, una investigación que se ha hecho en relación con una ordenación ilegal de 8 millones de metros cuadrados en las cercanías de la ciudad de Ronda, en Málaga. Las últimas investigaciones demuestran un modus operandi que no tiene nada que ver con el constructor y promotor de toda la vida, toda la vida desde el 95 hasta ahora, al que hemos aplicado el 320 y el 319. En estos últimos casos, y este supuesto que estoy citando, lo que se visualiza es exactamente lo siguiente. Primero, un entramado empresarial absolutamente brutal. Digo entramado porque confluyen más de 50 empresas. Son entrecruzamientos societarios con una densa red de sociedades creadas que dificulta objetivamente la identificación de los auténticos intereses, grupos empresariales, patrimonios individuales y personas gestoras que están detrás de las iniciativas empresariales tan polémicas. Acto seguido, se observa la existencia de una serie de personas muy concretas que aparecen repetidas en todos los sitios. Esto ya no como personas jurídicas, sino personas físicas. Aparecen también repetidamente y recurrentemente ciertos despachos de abogados o determinados modus operandi que implica la generación de conflictos jurídicos poco claros y no queridos. Y finalmente, lo que el Tribunal Supremo está repitiendo constantemente sus sentencias, la última, la sentencia de Andratx en Palma de Mallorca, el que se aplica tal criterio y tal nivel de flexibilidad al derecho administrativo y al procedimiento administrativo que el tema acaba degenerando. Hay una sentencia que quiero citar antes de terminar, de 25 de abril del 2002 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que tiene que ver precisamente con esto que acabo de indicar, y que en la misma la Audiencia Provincial explica por qué todo esto que antes eran infracciones administrativas ahora acaban siendo delitos. Dice: como resultado del fracaso estrepitoso del derecho administrativo urbanístico sancionador y la realidad cada vez más evidente en cuanto al fenómeno de la especulación urbanística y la comisión de verdaderas aberraciones, esto no lo digo yo, lo dice la sentencia, de este tipo cometidas al amparo de conductas administrativas defraudatorias de la normativa urbanística vacíos legislativos, el Código Penal de 1995 ha introducido los denominados delitos sobre la ordenación del territorio bajo su inclusión sistemática en el título dedicado a la protección del medio ambiente y a la ecología en sentido amplio, en tanto que en torno del ser humano, porque no había más alternativa. Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho me paro para que puedan ustedes comer o preguntar si desean preguntar en lugar de comer.